Bienvenidos hermanos y hermanas a esta videoconferencia. Hoy nos reunimos con gran expectativa para profundizar en el ministerio apostólico de Pablo, un tema que nos inspira y nos desafía para poder comprender la pasión, el propósito y el impacto del apóstol Pablo en la expansión del Evangelio a través de su vida, sus cartas y su incansable labor misionera. Exploraremos cómo Dios lo usó poderosamente para edificar la iglesia y llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones. Así que le invito a que se prepare, ¿no?, para un tiempo de aprendizaje, un tiempo de reflexión, un tiempo de edificación y por supuesto un tiempo de crecimiento espiritual a medida que vamos estudiando el legado de este siervo fiel. Así que comencemos con oración, con una actitud de oración, de adoración, y yo le invito a que abramos nuestros corazones a lo que Dios quiere enseñarnos específicamente en el día de hoy. El ministerio apostólico de Pablo, quien es una de las figuras más influyentes del cristianismo primitivo, marcó un punto de inflexión en la expansión del Evangelio, más allá de las fronteras del judaísmo. Su labor como apóstol a los gentiles, sus viajes misioneros, sus epístolas y su teología han sido objeto de estudio exhaustivo en la teología y la misionología contemporáneas. Así que esta lección pretende analizar el ministerio apostólico de Pablo, pero desde una perspectiva teológica y misionológica, específicamente explorando su impacto en la iglesia primitiva y su relevancia para la misión contemporánea. El apóstol Pablo, originalmente conocido como Saulo de Tarso, nació en una familia judía de la tribu de Benjamín, en Cilicia. Al menos eso se nos dice en Hechos capítulo 22, versículo 3. Él fue educado bajo la tutela de Gamaliel, un destacado rabino fariseo. Pablo se formó en las tradiciones del judaísmo, de acuerdo a lo que nos dice Gálatas capítulo 1, versículo 14. Sin embargo, su encuentro transformador con Cristo Jesús en el camino a Damasco, que se nos encuentra descrito en Hechos capítulo 9, versículos del 3 al 16, marcó el inicio de su ministerio apostólico. Y este evento no tan solamente cambió su vida, sino que redefinió su propósito, el ser un apóstol a los gentiles, tal como él mismo lo dijo en Romanos capítulo 11, versículo 13. Ahora, muchos teólogos subrayan que la conversión de Pablo no fue solamente un cambio de creencias, no fue simplemente un paso de una religión a otra, sino que más bien fue una reorientación de su cosmovisión, pasando de un celo farisaico a una misión centrada en la universalidad del Evangelio. En este sentido, podemos comprender que fue un llamado profético que puede ser equiparado con los profetas del Antiguo Testamento. Porque fueron, al igual que los profetas del Antiguo Testamento, Pablo fue comisionado para llevar el mensaje de Dios a las naciones. Ahora bien, hablemos un poquito de los viajes misioneros, porque el ministerio de Pablo se caracterizó por sus tres grandes viajes misioneros, los cuales están descritos en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 1, hasta el capítulo 21, versículo 19. Estos viajes, que abarcaron regiones como Asia Menor, Macedonia, Grecia y Éfeso, fueron fundamentales para la fundación de iglesias y para la expansión del cristianismo entre los gentiles. El primer viaje misionero del apóstol Pablo lo encontramos relatado en el libro de los Hechos,
capítulo 13, versículo 1, hasta el capítulo 14, versículo 28. Ahí Pablo, juntamente con Bernabé, visitaron Chipre y Asia Menor. Enfrentaron oposición, por supuesto, pero establecieron comunidades cristianas. Aquí podemos destacar que este viaje marcó un cambio en el enfoque misionero, pasando de un ministerio centrado solamente en los judíos a uno que se volvió inclusivo hacia los gentiles. Luego tenemos el segundo viaje misionero, descrito en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 36, hasta el capítulo 18, versículo 22, donde encontramos que Pablo extendió su labor a Macedonia y Grecia, predicando en lugares como, por ejemplo, Filipos, Tesalónica y el Areópago de Atenas. Ahí podemos observar que el discurso de Pablo en Atenas, que está descrito en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos del 22 al 31, refleja una estrategia de inculturación, adaptando el mensaje del Evangelio al contexto filosófico del mundo griego o del pensamiento griego de esa época. Y luego tenemos el tercer viaje misionero, descrito en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 23, hasta el capítulo 21, versículo 19. Durante este periodo, Pablo pasó 3 años en Éfeso, un centro cultural y religioso del mundo romano, donde podemos observar y apreciar que la permanencia prolongada en la ciudad de Éfeso permitió a Pablo ir consolidando iglesias y formando líderes locales. Y este es un modelo que sigue siendo relevante para la misionología contemporánea. Ahora, la teología de Pablo, articulada en sus epístolas, es un pilar del ministerio apostólico. Sus enseñanzas sobre la justificación por la fe, la relación entre la ley y la gracia y la unidad en Cristo, que incluso se nos muestra en pasajes como por ejemplo de Gálatas capítulo 3 versículo 28, proporcionaron un marco teológico para la misión hacia los gentiles. De hecho, muchos misionólogos argumentan que la teología de Pablo no solo fue una respuesta a los desafíos de la iglesia primitiva, sino que también es una visión misionera que trascendió barreras culturales y barreras étnicas. En Romanos, Pablo desarrolla, por ejemplo, el concepto de la justificación por la fe. Si usted quiere leerlo detenidamente, a manera no solo de estudio bíblico, sino de manera devocional, le recomiendo leer Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26. Ahora, este concepto de la justificación por la fe se convirtió en una base teológica para incluir a los gentiles en la salvación sin la necesidad de adherirse a la ley mosaica. Este principio permitió al apóstol Pablo romper con las restricciones del judaísmo y presentar un evangelio universal. Pablo demostró una muy notable capacidad para contextualizar el evangelio. En Primera de Corintios, capítulo 9, versículos del 19 al 23, él declara: me he hecho todo para todos, para que de todos modos salve a algunos. Y este enfoque, que también es descrito y tratado por Jonathan Lewis en uno de sus libros de Misión Mundial, es una, vamos a decirlo así, una estrategia misionera flexible. Y esto le permitió a Pablo adaptar su mensaje a diferentes tipos de audiencia, pero
sin comprometer su esencia. De hecho, este escritor, este misionólogo, Jonathan Lewis, él enfatiza que justamente esta flexibilidad es un modelo clave para la misionología contemporánea, especialmente en contextos transculturales. Ahora, permítame explicar y poner en perspectiva dos conceptos que muchas veces o no se entienden o se confunden. Y el primero de esos términos es la inculturación. Desde la perspectiva misionológica, la inculturación es el proceso mediante el cual el mensaje del Evangelio se presenta, se comunica y se vive de manera que se integra profundamente en la cultura de un pueblo, pero respetando y valorando sus valores, tradiciones y cosmovisión, sin comprometer la esencia del mensaje cristiano. Entonces la inculturación podemos decir que es un diálogo dinámico entre el Evangelio y la cultura, donde el Evangelio se expresa en formas culturalmente relevantes, permitiendo que la fe se vaya arraigando de tal manera que se vuelva auténtica, pero en un contexto local. Ahora, esto de la inculturación tiene varias características que quiero mencionar. Por ejemplo, la primera que yo puedo observar de ellas es que la inculturación se caracteriza por el respeto por la cultura local. Es decir, la inculturación no busca imponer una expresión extranjera del cristianismo, sino más bien busca adaptar el mensaje a los símbolos, lenguajes y prácticas culturales del pueblo receptor. Por ejemplo, Pablo en Hechos capítulo 17, versículos del 22 al 31, utiliza conceptos filosóficos griegos en Atenas para poder explicar el Evangelio. Otra característica de la inculturación es la transformación mutua. Eh, Según el teólogo y misionólogo Darrell Whiteman, en uno de sus libros que se publicaron allá por el año 1997, hablando sobre la inculturación, él dice que esta inculturación implica que tanto la cultura como el evangelio se van transformando. La cultura se enriquece al integrar valores cristianos, mientras que el evangelio se va expresando de manera más comprensible y relevante. Otra característica, una tercera característica de la inculturación es la preservación de la esencia del Evangelio. Aunque se adapta a la cultura, la inculturación no diluye las verdades fundamentales del cristianismo. De hecho, nosotros podemos observar que Pablo en su ministerio fue un modelo de inculturación cuando él dice que se ha hecho todo para todos. Primera de Corintios 9, del 19 al 23, así lo dice. Y él no comprometió el núcleo o la esencia del mensaje. Y una cuarta característica de la inculturación es el proceso continuo. Porque la inculturación, déjenme explicarles que no es un evento único, sino que es un proceso dinámico que va requiriendo sensibilidad cultural, requiere diálogo y requiere un discernimiento teológico. Un ejemplo bíblico y aplicación contemporánea, un ejemplo clásico, es el ministerio de Pablo, por ejemplo, en el Areópago, donde él conectó el concepto del Dios desconocido con el Dios cristiano, utilizando de hecho la poesía griega para poder transmitir su mensaje. Ahora, en la misionología moderna, la inculturación se ve reflejada
en prácticas como la liturgia adaptada a ritmos y lenguajes locales, o el uso de narrativas culturales para poder explicar conceptos teológicos. En resumen, la inculturación viene a ser una estrategia misionera que busca que el Evangelio pueda ser relevante y al mismo tiempo transformador en cada cultura, siguiendo el modelo de Cristo, que se encarnó en la humanidad para poder redimirla. Ahora, el otro concepto que debo de poner acá en mesa y poder explicarlo es el de la contextualización. En misionología, la contextualización es el proceso de presentar y vivir el Evangelio de tal manera que sea comprensible, relevante y significativo dentro del contexto cultural, social, histórico y religioso de una comunidad muy específica. Esto sin comprometer las verdades esenciales del mensaje cristiano. Entonces la contextualización se trata de adaptar las formas, expresiones y prácticas del Evangelio para que resuenen como las realidades y necesidades del grupo receptor, facilitando de esta manera su aceptación y aplicación en la vida cotidiana. Ahora, al igual que la inculturación, la contextualización también tiene características. Y yo quiero mencionar por lo menos unas 4 características de la contextualización. La primera de ellas es la relevancia cultural, porque la contextualización busca que el Evangelio se vaya expresando en los idiomas, símbolos, tradiciones y valores de la cultura local. Por ejemplo, Pablo, en Hechos capítulo 17, versículos del 22 al 31, contextualizó el mensaje cristiano en Atenas al citar poetas griegos y al referirse al Dios no conocido para poder conectar con la audiencia. Otra característica de la contextualización es el equilibrio entre fidelidad y flexibilidad. De hecho, la contextualización mantiene la integridad teológica del Evangelio mientras permite flexibilidad en su presentación. Es decir, no se trata de cambiar el mensaje, sino que de lo que se trata es de hacerlo accesible, entendible y relevante para la cultura receptora o para la cultura a la que se pretende ministrar. Una tercera característica de la contextualización es el diálogo con el contexto. La contextualización implica un diálogo bidireccional en el que el Evangelio desafía aspectos de la cultura que son contrarios a los valores cristianos, mientras que la cultura enriquece la expresión de la fe. Aquí debo destacar que este proceso requiere mucho discernimiento, de tal manera que se puedan identificar qué elementos culturales son verdaderamente compatibles con el Evangelio. Y una cuarta característica que yo puedo mencionar de la contextualización es que se diferencia de la inculturación. Aunque los términos a menudo se usan indistintamente, porque me he fijado de ello, pero la contextualización, a diferencia de la inculturación, es más amplia, porque la contextualización abarca no solo la cultura, sino también contextos sociales, económicos y políticos. Entonces la inculturación la podemos entender que se centra específicamente en la integración del Evangelio en la cultura profunda de un pueblo. Y ahí vemos
las diferencias entre ambas. Ahora, un ejemplo de contextualización en el ministerio de Pablo es, por ejemplo, 1 capítulo 9, versículos del 19 al 23, donde se adapta a diferentes contextos culturales. Él mismo dice, me he hecho todo para todos. Y esto lo hizo para comunicar el Evangelio eficazmente. En la misionología moderna, la contextualización se observa en prácticas como, por ejemplo, la creación de himnos o cantos, alabanzas en lenguas indígenas o en lenguas vernáculas. También, por ejemplo, el uso de narrativas locales para poder enseñar principios bíblicos o la adaptación de estructuras esenciales, estructuras eclesiales, perdón, estructuras propias para la iglesia, de tal forma que se acomoden a realidades urbanas o rurales. Entonces, estas estructuras eclesiales eh, van buscando, ¿no? Se van adaptando a diferentes realidades. Lo urbano a lo urbano y lo rural a lo rural. Ahora, la contextualización es esencial para poder evitar que se considere al Evangelio de Cristo Jesús como algo extranjero, que sea percibido como no relevante, ¿ya? O como imperialista, por ejemplo, porque muchas culturas consideran que el cristianismo realmente lo único que pretende es transmitir los valores de los Estados Unidos. Y no es así. Entonces, la contextualización va a evitar esto, que se perciba esta situación por parte de las culturas receptoras. Entonces, la contextualización permite que las comunidades locales se apropien de la fe cristiana de tal manera que la consideren auténtica. Y esto va a ayudar a fomentar iglesias autóctonas que van reflejando su propia identidad cultural en la fe cristiana. En conclusión, la contextualización en misionología es un proceso muy dinámico que asegura que el Evangelio sea proclamado y sea vivido de manera significativa en cada contexto, siguiendo el modelo de Pablo. Y por supuesto, este a su vez sigue el modelo de Cristo mismo, quien se encarnó en un contexto humano específico de tal manera que se pueda redimir la humanidad. Ahora, el ministerio del apóstol Pablo no estuvo exento de dificultades. En el Nuevo Testamento podemos encontrar que él fue perseguido, él fue encarcelado y fue apedreado incluso. Podemos leer esto en Hechos capítulo 14, versículo 19 y en Hechos capítulo 16, versículos del 19 al 34. De hecho, en Corinto, él enfrentó cuestionamientos a su autoridad apostólica, lo que lo llevó a defender su ministerio. Y esa defensa la podemos leer nosotros en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 1 al 18. Todas estas oposiciones obligaron al apóstol Pablo a justificar su llamado divino, reforzando su compromiso con la misión a pesar de las diferentes adversidades que él enfrentó. ¿Cuál es la relevancia del ministerio apostólico de Pablo hoy? Bueno, fíjese que el ministerio de Pablo sigue siendo un modelo para la iglesia contemporánea. Muchos autores, como yo puedo citar a Héctor Salinas y otros, argumentan que el ministerio apostólico, tal como lo ejerció Pablo, no se limita al primer siglo, sino que sigue vigente en la iglesia actual. Eh, Podemos citar el pasaje de Efesios capítulo 4 versículos del 11 al 13 para respaldar la idea de que los apóstoles
tienen un rol en la edificación del cuerpo de Cristo hasta que se alcance la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, eh, yo sé que a algunos no les gusta utilizar el término apóstol y se ocupa más que todo el equivalente, no, el equivalente del idioma griego eh, en latín, que es misio, misionero, ¿ya? Para evitar caer en confusiones con este movimiento, ¿no? Del neopentecostalismo o estos movimientos del apostolado, que nada tiene que ver con el ministerio apostólico que nos describe el Nuevo Testamento. O sea, son cosas totalmente diferentes. Ahora, en el ámbito de la misionología, yo puedo destacar que el enfoque de Pablo en la formación de iglesias autosostenibles y la capacitación de líderes locales es un modelo para, para las misiones modernas, definitivamente. Ese énfasis en la inculturación, como se ve en su predicación en Atenas y en Éfeso, inspira actualmente estrategias misioneras que puedan respetar las culturas locales mientras se proclama el Evangelio de Cristo Jesús. El ministerio apostólico de Pablo podemos concluir que fue un esfuerzo titánico que transformó el cristianismo de ser una secta judía a una fe global. La conversión del apóstol Pablo, sus viajes misioneros, su teología y sus estrategias de inculturación lo convierten en una figura central tanto en la teología como en la misionología del siglo XXI. Muchos escritores, muchos teólogos, muchos misionólogos han resaltado la profundidad y la relevancia de su legado, que sigue, que sigue siendo inspirador, un legado inspirador para la iglesia contemporánea en su misión de llevar el Evangelio a todas las naciones. Espero que este pequeño estudio le haya servido a usted también para ser inspirado, dejarse inspirar y motivar y guiar por el Espíritu Santo para que la teología paulina, el ministerio apostólico de Pablo, sea un ejemplo que nosotros también podamos imitar en nuestro contexto hoy. Un abrazo y los espero en la próxima sesión.